Puesto que me sumo a la propuesta de que la compañera Citlali sea la secretaria de la comisión. Yo agregaría, festejo que sea un tema de reunión de trabajo, porque siempre las comparecencias como que nos quedamos cortos, entonces que tengamos más datos y más información, y les pediría agregar que no solamente en el tercer punto nos informen sobre procesos en contra de servidores públicos, porque si bien es cierto, todos coincidimos que el tema del combate a la corrupción es importante y es el factor que pudo haber afectado la operación de muchas estancias infantiles, pero a como se platicó pudiera pensarse que no solamente fueron servidores públicos, que también fueron encargadas de estancias infantiles que presuntamente pudieron haber tenido dado de alto un niño que ya no estaba en su estancia, ¿no? Entonces yo creo que no solamente el pedir qué procesos se iniciaron en contra de servidores públicos, sino si existen o detectaron alguna estancia en particular, que nos esclarezcan cuáles fueron estas estancias y cuál fue la omisión o la corrupción que se cometió, porque yo creo que al final de cuentas el tener el diagnóstico de qué porcentaje de estancias, cuáles estancias sí demostraron que no tenían ese padrón de beneficiarios y estaban recibiendo recursos públicos. Las trabajadoras de las estancias no son servidoras públicas, entonces no solamente se iniciarían procesos en contra de servidores públicos, sino de personas encargadas de estancias, responsables de presuntamente, insisto, porque no podemos definir que lo sean hasta que no lleve un proceso, pudieron haber incurrido en un acto. Entonces yo creo que también esa información sería valiosa y por supuesto sumarnos a la propuesta de trabajo que nos plantean. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senadora Citlali. Sí, yo solo creo que lo primero, sobre lo que comentaba la senadora Josefina Vázquez Mota, creo que lo primero es que esta comisión parta del punto cero, digamos, que esta mesa de trabajo nos permita tener una radiografía de qué hay, cómo lo está viendo el gobierno federal, por qué está tomando una u otra decisión, y con base en eso me parece que ya podríamos llegar como a otras reuniones, pero creo que por ahora, y lo digo con mucha claridad y mucho respeto porque creo que para eso es esta subcomisión, para nadie es un secreto que pues hay dos posturas encontradas, ¿no? Y que también ha habido por supuesto un reclamo de algunas encargadas de estancias, y creo que llevar a la misma reunión encargadas de estancias y funcionarios en este momento donde esta subcomisión todavía no tiene una radiografía de cómo lo está viendo, todavía no se genera este diálogo con los funcionarios encargados, creo que podría desvirtuarse el objetivo. Entonces yo creo que por supuesto esta subcomisión tiene que abrirse para todas y para todos los implicados, pero yo pediría que quizás en esta primer mesa de trabajo escuchemos o generemos un diálogo con los funcionarios para tener esa radiografía, y a raíz de eso creo que esta subcomisión pues le toca discutir y definir cómo coadyuvamos o cómo reaccionamos frente a lo planteado, ¿no? Senadora Josefina. Sí, yo agradezco mucho lo que señala la senadora Citlali. No puedo más que estar de acuerdo. Mi propuesta, y probablemente no lo hice con toda la claridad, no es para coincidir en la misma reunión, es considerar que en este proceso de diálogo podamos incorporar esas voces, pero por supuesto cada uno tiene su espacio, cada una tiene un propósito de construir, nunca de confrontar, sino escuchar todas las voces. Entonces, después de escuchar las voces de los funcionarios, sí pediría que cuando así lo decida la subcomisión abramos el espacio para los especialistas y abramos el espacio para las mamás y abramos el espacio para las encargadas, ¿verdad? Y entonces tendremos oportunidad, pero como un proceso de diálogo efectivamente, y no buscando encontrar grupos que efectivamente no siempre van a coincidir en su interés, pero nosotros escuchar a todos y coincidimos totalmente. Muy bien. Le damos la palabra a la senadora Mora Arellano. No pedí la palabra. ¿No? El senador Miguel Ángel Lucero. Sí, buenos días. Mire, es lo siguiente, el hecho de que ahorita nos congregue en esta subcomisión es que se detectó un alto nivel de corrupción en un programa que pues tiene los fines más nobles, que es atender a niños y niñas de padres y madres trabajadoras. Sin embargo, se le ha dado un sesgo político. Se piensa que el licenciado Andrés Manuel López Obrador está dañando este modelo por ser un modelo
generado en una administración de un partido en particular. No debemos olvidar que hay 93,000 niños, pues fantasmas, piratas, que no están en las estancias y que alguien estaba cobrando ese dinero. El problema aquí es la corrupción. Sabemos que la necesidad existe. Yo considero, y al menos el apoyo va a ser en este sentido, que a medida que vayan surgiendo responsabilidades reales y se castiguen, este programa tiene posibilidades de seguir adelante. Pero si siguiese adelante, a mí sí me gustaría que fuese transformado. Yo les enseñaba la sesión anterior un cartel de Tonucci, donde se manifiesta lo que es una guardería y una estancia, un perchero donde se guardan niños. Necesitamos que nuestros niños sean desarrollados, incluso analizar las edades en las que acuden los niños a estas estancias infantiles. Debemos de asumir modelos más competentes que existen ya en todo el país y que pues tenemos modelos de referencia muy importantes. Están los ENDIS, están los CAID, está el sistema CADI, que garantizan un verdadero desarrollo de los niños, no nada más que se guarden o que se tengan ahí para que el papá y mamá puedan ir a trabajar. Sabemos que la necesidad es grande y existe, y por eso los padres acuden y dejan sus niños en instituciones que ni siquiera tienen las condiciones mínimas para el desarrollo de los niños. Hablamos desde espacios hasta condiciones de seguridad e higiene. Hablamos desde alimentación que no es la correcta, puesto que no se garantiza con el costo que se requiere por niño para que así sea. Hablamos de los procesos, estas estancias infantiles que ya esa palabra debe desaparecer, al igual que la palabra guardería desde hace mucho tiempo ya está desapareciendo. Estos lugares deben de tener un área médica, deben tener apoyo psicológico. Hay procesos muy importantes que ahí se dan, y de no ser atendidos adecuadamente, de no haber un psicólogo presente en el control de esfínteres, de no haber un nutriólogo presente mediante el proceso de la lactación, podemos tener problemas que se reflejan en el resto de la vida. Entonces, sí tenemos que reformar el modelo bajo el cual van a operar estas instituciones, ¿no? Y quitar, sí, ya desterrar la palabra estancia infantil, porque los niños no es posible que lleguen a un lugar nada más a estar ahí, y reformar todo el modelo para que se planteen metros cuadrados por cada niño y se plantee personal mínimo y con una mínima formación al cuidado y a la atención de los niños. Y lo más importante, garantizar que existan programas pedagógicos que puedan permitir la formación integral de los niños que acuden a estos centros. Entonces, el tema aquí no nada más es si se quedan o no las estancias, si se les otorga o no el dinero directamente a los padres. Aquí el problema es de fondo, y yo creo que el señor presidente lo analizó de esta manera y pues vio que era necesario hacer cambios importantes al respecto. Es mi intervención. Gracias. Gracias, senador. Senador Antonio García. Muchas gracias, compañeras presidentas, senadoras, senadores. Yo con mucho gusto y con mucho interés me incorporé a esta subcomisión. Agradezco mucho la apertura y la disposición de todas y todos, y creo yo que, al menos yo eso entiendo, que la finalidad de esta comisión, subcomisión, pues debe dar buenos resultados. Porque si no, siento que no tendría, la verdad, mucha razón de ser. Y yo diría, lo primero que tenemos que hacer es lo que hoy se está haciendo. Creo que hacernos llegar de información por parte de las autoridades responsables, es lo primero. Luego, en segundo término, pues un diagnóstico con especialistas del tema. Y cuando se tenga toda esta información y un diagnóstico, y así como cuando los médicos hacen un análisis clínico de un enfermo, entonces comenzar a proponer al Ejecutivo algunas
algunas acciones dentro de lo que la ley nos permite a nosotros y también nosotros hacerlo como parte de representantes de las entidades federativas y de la misma sociedad. Y yo creo que aquí pues van a estar involucradas muchas autoridades, es decir, en tareas, y se va a desprender, yo quiero pensar que de esta comisión, muchas tareas que le van a competir a los ejecutivos o al ejecutivo y otras que les van a competir a las cámaras, porque yo creo que sí vale la pena que ante la sociedad quede claro quién desvió recursos y quién hizo mal uso de los recursos. Porque sí se habla de corrupción y decimos corrupción, pero no vemos tras las rejas a alguien o ya bajo un procedimiento. Entonces yo creo que tiene que meterse a fondo y decir, a ver, aquí con nombre y apellido, quiénes hicieron mal uso de los recursos. Si son 3, 4, si son 100 o si son 1000, pero debe haber involucrados, claro que debe haber. Porque si no, entonces solamente nos imaginamos y pensamos y creemos y son puras suposiciones. Entonces esta comisión debe ser muy certera, de ser muy objetiva, y el Ejecutivo tiene que actuar. Eso por un lado, y por otro lado creo yo que la visión o el objetivo que debe tener esta comisión es que estancias o lugares primarios de aprendizaje, como lo queramos llamar, eso es otro tema. Pero yo creo que debemos de pensar sí en que las mujeres y los hombres que son de bajos recursos, que no tienen dónde tener a sus hijos seguros, pues el Estado mexicano les dé esa facilidad para que ellos puedan pues desarrollar su vida, se puede decir cotidiana, que el Estado contribuya, porque no es un tema menor, son muchos miles de niños que si no se atiende a este tema, pues al rato los van a dejar con los tíos, los van a dejar con el vecino, y al rato vamos a tener un sinnúmero de problemas graves, se los digo, porque si aún así con lo que se había venido dando de atención, primero guarderías y luego estancias, aún pues no eran insuficientes y hubo casos de violación, de robo, de maltrato, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que nosotros tenemos que estar pensando en generarles condiciones a las y a los ciudadanos de bajos recursos que tienen necesidad de trabajar y que tienen hijos chicos, niñas, niños, para que tengan un lugar seguro. Y el Estado está obligado a darles esas facilidades. Para eso son los recursos que se recaudan. Toda la recaudación que se hace por los impuestos son para que regresen a la sociedad, obviamente de una forma clara, transparente, precisa y que tenga buenos resultados. Entonces yo quiero pensar que ese es el objetivo. A mí me llamó mucho la atención cuando hubo la iniciativa de la senadora, que hoy es la que está representando la subcomisión, y demás senadores de prácticamente todas las fuerzas políticas, de crear pero sobre todo de ella, de crear una subcomisión, porque es un tema que vale la pena, compañera, más allá de colores y sabores, vale la pena. Yo estoy seguro que muchas mamás, papás están esperando pues que pronto se resuelva este tema y poder salir hoy de la gran preocupación que tienen de dejar a sus niños en manos de bien, en muchos casos sin duda de ciudadanos muy responsables, pero no siempre ocurre eso. Muchas gracias. Gracias, senador. Le damos la palabra a la senadora Gabriela. Yo sí quisiera precisar, bueno, coincido con el compañero Miguel, que se tienen que estudiar todos estos casos de los que habla, de los que dice que son más de 90,000 niños fantasmas, pero también debemos reconocer que hay muchas estancias infantiles que sí cumplen con muchos requisitos y que sí están funcionando y que sí están ayudando a nuestra sociedad, que el objetivo principal de la comisión es conocer qué pasó en este programa. Si la decisión del Ejecutivo es buena, pues la aplaudiremos, pero necesitamos elementos que nos permitan llegar a ese diagnóstico. Pero sería injusto de nuestra parte decir que todas las estancias infantiles están mal, que todas son corruptas, porque no es cierto. Y quienes hemos caminado en nuestros estados nos damos cuenta que hay muchas estancias infantiles manejadas por mujeres y por hombres totalmente capacitados, y el hablar de decir desaparezcan las estancias infantiles, pues creo que es algo bastante arriesgado, y más cuando acabamos de aprobar una reforma educativa que ya le otorga el derecho a nuestros niños y a nuestras niñas de esa educación inicial. El Estado deberá proporcionar esta educación inicial, pero mientras eso pasa, estos 300,000 niños, porque digo, presuntamente lo que usted comenta es una presunción hasta que no tengamos un elemento de prueba, necesitan un espacio donde puedan ser debidamente cuidados. No dudo
no lo dudo, porque al final de cuentas somos seres humanos, que existan estancias que no cumplan los mínimos requisitos, pero hay muchas otras que sí conocemos, que sí están cuidando bien a los niños y que este cambio de operación en las reglas pues produjo bastantes dificultades. Yo creo que no podemos generalizar y acusar a todas de lo mismo. Creo que parte de esta comisión, más allá de colores, de razones, de pasiones, es conocer qué está pasando, cómo podemos colaborar con la decisión del presidente, a quien respetamos, pero también hacerle ver lo que la gente siente, porque ese es nuestro trabajo. Y creo que eso es lo importante, y quisiera, perdone si lo menciono así, pero creo que no es justo que generalicemos de todas, cuando hay muchas que sí son muy valiosas y que se han capacitado y que tienen doctores y que tienen un lugar seguro para nuestros hijos. Gracias, es cuanto. Senadora.